Arrancamos. Estupendo. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este webinario, interesante webinario en el que, bueno, contamos con Hernando Restrepo. Él, bueno, es un amigo, es un profesional, quería decir, y sobre todo es un amigo también. He tenido la suerte de colaborar con él en una implementación de Scrum y de agilidad en una ocasión, ¿vale? Y actualmente, pues bueno, seguimos colaborando. Y bueno, es un especialista en ámbitos de agilidad y en ámbitos de coaching y ha tenido a bien compartir con nosotros pues qué es esto del Agile Coach, ¿no? El rol del Agile Coach. Al final, un poco en la agilidad sucede que no paran de salir nuevos roles, de nuevas definiciones de puestos de trabajo y bueno, pues bueno, es interesante que contemos con una perspectiva desde la experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo sin más preámbulo, Hernando, creo que tienes voz, creo que ya estás compartiendo Sí, la PPT y directamente, pues nada, presentarte a la comunidad de ProAgilist, ¿de acuerdo? Que nos reunimos habitualmente en los webinarios y todo tuyo. Muchísimas gracias por compartir vale. este tiempo con nosotros. Hola a todos, muy buenas tardes, mañanas. Os envío un abrazo cálido porque aquí todavía sigue haciendo un poco de frío, con 6 o 7 grados hoy, pero bueno, como decía Juan Lu, gracias por invitarme. La idea hoy básicamente es compartir desde mi experiencia, pues, cómo veo yo el Agile Coach, ¿vale? Más que presentarme lo que he hecho, pues yo os quería comentar un poco, pues, cómo encontré el Agile Coach. O sea, yo vengo de un mundo de desarrollo de software técnico, he pasado pues por algunas compañías multinacionales y hace unos 5 años pues empecé a trabajar con la parte del coaching, pues porque complementaba un poco, digamos, esta parte de gestión de proyectos, de gestión de equipos. Y claro, el coaching me gustó muchísimo, pero llegó un punto donde dije, bueno, ¿y yo qué hago con el coaching como tal? Yo tengo una pasión también, que es la parte tecnológica, y fue allí donde evidentemente encontré mi espacio, ¿no? La unión de la tecnología con el coaching, pues fue perfecto el tema de Agile Coach. Evidentemente empecé un poco por la parte inicial que fue conocer una metodología, un marco. Arranqué por Scrum, por Kanban, por Safe. Pero bueno, aquí lo importante más que presentarme es pues poder compartir con vosotros unos minutos y daros mi visión de cómo veo yo el valor del Agile Coach. Esta es una agenda que nos hemos marcado. Y bueno, básicamente vamos a hacer una pequeña encuesta muy rápida simplemente por conocer un poco el nivel o el perfil de vosotros, ¿no? Y esto pues no nos tomará mucho tiempo. Os invito a que respondáis esto. Vale, Pues se ve la encuesta, Hernando. Simplemente quiero saber si se ve en pantalla la encuesta ahora mismo. yo sí que la veo. Sí, vale, la gente está Bien, contestando. Vale, vamos vale. a ver unos segunditos más y van contestando. No, no hay mucha gente hoy, pero bueno, ahí está la gente. Os pedimos que participéis. En la medida que participéis, pues bueno, los contenidos son más interesantes, se puede ir construyendo sobre lo que vamos compartiendo, sobre lo que vais contestando. Entonces, pues bueno, siempre es interesante. Enviada, contestada, estupendo. Muchísimas gracias. Sí, lo haremos público, lo compartimos enseguida, ¿vale? Estoy esperando a que se llenen los datos y en cuanto esté un poco más de gente contestada, ahí estamos. Vale, muy bien. Todo Vale, tuyo, pues dame el cambio a la presentación. Exactamente. Juan Lu, no vemos la presentación. Hernando. Sí, Juan Lu.
No Hola, veo la Hernando. presentación. Sí, antes de ver la presentación, estáis viendo los resultados, ¿verdad? De la encuesta. ¿Vale? Aparece una gráfica, ¿verdad? En la que se está viendo, digamos, de los participantes que tenemos hoy en día, ¿vale? En el webinario de esta tarde, estamos viendo que, digamos, hay una poquita gente que tiene o que no tiene experiencia, ¿vale? Pero está interesado a nivel en la agilidad, ¿de acuerdo? Hay un 9% de la gente que ha participado, habéis contestado pues, prácticamente todos, ¿de acuerdo? Un 9% de la gente no tiene ningún tipo de experiencia, ¿vale? Pero tienen un interés. El 39% básicamente es gente a la cual le interesa tener conocimientos a nivel formativo, o tiene, perdón, conocimientos a nivel formativo, ¿vale? Muchos hemos empezado por ahí, ¿no, Hernando? Creo que es algo que es Sí, interesante, vale la pena que tengamos en cuenta. Y luego también, pues, vale, no está nada mal, ¿eh? Un 24% de las personas, ¿vale? Que tienen conocimiento ya a nivel práctico, ¿vale? Esto nos ayuda un poco sobre todo a ti, ¿vale, Hernando? A conocer, digamos, cuál es la audiencia que tenemos hoy. vale, genial. Pues, Ahora sí, vale. perdón. Bueno, voy a comenzar la charla, la sesión con un par de reflexiones, ¿no? La primera es, pues, que me gusta mucho de esta de Albert Einstein, que al final no podemos resolver los problemas con el mismo pensamiento que nosotros utilizábamos. Y esto al final, yo cómo lo interpreto. Hoy en día nuestra realidad es totalmente diferente y tenemos que evolucionar y cambiar para poder resolver esos problemas con nuevas capacidades. Y otra que me gusta mucho, que viene de Management 3.0, algo bastante interesante, Liderazgo 3.0, que al final dice que las empresas que poseen obviamente una cultura desde que fueron creadas, algunas de 100, 150, 30 años, pues son tan poderosas estas culturas organizacionales que desde el desayuno se comen cualquier cosa. Y lo que significa es que hay que tener muy en consideración la cultura organizacional para ir implementando los cambios, ¿vale? Teniendo en cuenta que las personas de las empresas y de las organizaciones, pues evidentemente ya tienen un ADN. Entonces, uno de los temas es ayudemos a cambiar, ser agentes de cambio, pero siempre tengamos en cuenta que estas culturas ya tienen intrínsecas pues una serie de valores y principios. Típica slide que me gusta comentarla porque al final desde hace unas décadas que están buscando la empresa, pues hacer una transformación digital, ¿vale? Nuestros comportamientos, nuestros consumos, la forma de consumir, la forma de comprar, pues evidentemente ha cambiado y por ello las empresas pues están utilizando innovación en sus negocios, nuevos modelos de negocio, se apoyan en la tecnología y evidentemente pues el foco, como vamos a ver luego, pues siempre hay que llevarlo hacia qué es lo que quiere el cliente, cómo consume el cliente, ¿no? Y la tercera parte de la capa, pues es la cultura y la organización, que es tal vez una de las partes más complejas y que hay que trabajar bastante. Con lo cual, pues este tema seguro sonará a la mayoría de vosotros, que es un entorno VUCA, ¿no? Es un entorno volátil, es un entorno con mucha incertidumbre, complejo y ambiguo. ¿Y esto por qué? Porque los negocios, la tecnología, los modelos, las ofertas, los consumos cambian tanto que al final es prácticamente imposible adoptar estos proyectos que anteriormente podían tardar 2, 3 años y hoy en día pues tienen que tardar meses, incluso semanas. Entonces, claro, esto lo traigo porque al final la agilidad nos ayuda, evidentemente,
a buscar soluciones, a tratar de ubicarnos en esta complejidad y convertirnos realmente pues, en unos agentes del cambio que promovemos una serie de marcos, de ideas, de formas de trabajar, ¿vale? Más que mostraros todo lo que es el manifiesto ágil, que supongo que la mayoría, por lo que habéis contestado, pues lo conocéis, me llamó la atención a lo mejor pues algunas de sus frases, ¿no? Por ejemplo, Jeff Sutherland dice, hombre, la multitarea te hace estúpido. Hacer más de una cosa a la vez te hace más lento y peor en ambas tareas. Entonces, al final, ¿qué nos indica esto? Focalizar. La de Martin Fowler, he aprendido a evitar siempre decir siempre. Con lo cual, hay que ser asertivo. Agilidad es una actitud, no una técnica con límites. Una actitud no tiene límites, por lo que nos preguntamos, ¿puedo ser ágil aquí? Esto es de Alistair Cogmood. Y básicamente esto lo que nos trae es coraje, ¿vale? Tenemos que saber que si tenemos esta actitud ágil, este dinamismo, pues lo aplicamos porque hace parte de nosotros y es nuestra forma de actuar. La siguiente es un poco fuerte de Robert C. Martin, también otro de los fundadores del agilismo, que dice, los esclavos no pueden decir no, los trabajadores pueden dudar en decir que no, pero se espera que los profesionales digan que no. Entonces, yo esto, vuelvo y digo, me parece un poco fuerte, pero al final lo que a mí me queda es el empoderamiento. Y es que tenemos que motivar y nosotros estar tan motivados que al final tenemos que aprender a decir no cuando las circunstancias te dicen que es así. Y finalmente otro es la agilidad en la capacidad de adaptarse y responder al cambio. Como os digo, estos son los quotes o los pensamientos de los creadores del manifiesto. Las organizaciones ágiles ven el cambio como una oportunidad y no como una amenaza, con lo cual nos tenemos que posicionar como agentes del cambio. Dicho esto, pues no voy a entrar al detalle, evidentemente, del manifiesto, de sus 4 valores y sus principios, pero sí es importante que siempre que tengáis alguna duda, alguna forma de, oye, ¿y cómo actúo aquí? Pues iros a esto, porque al final esta es la base. Por ejemplo, yo aquí voy a comentar la 11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Y entonces esta parte pues me parece interesante porque al final, cuando más tarde os comente el coaching de equipos, pues vamos a ver que los sistemas son capaces y los equipos son capaces de autoorganizarse y de ellos mismos resolver sus dudas, sus preguntas. Bueno, entonces, ¿qué camino cojo? Esta es la gran pregunta siempre que tenemos con el tema del agilismo y vamos a entrar un poco en qué camino podemos coger. El primero, que es algo que me encanta y es el coaching, ¿no? El coaching es una disciplina, es una forma de desarrollar la mejor versión de las personas, acompañar a los equipos, al final tratar de convertir que los equipos sean de alto rendimiento, digamos, ese sería pues el sumum de todo esto, porque un equipo de alto rendimiento al final se vuelve un equipo estable, se vuelve un equipo capaz de ser muy productivo y además disfrutar trabajando en equipo, ¿vale? Entonces, os voy a hacer a compartir algunas de mis experiencias o cómo veo yo la parte del coaching, ¿vale? Entonces, al final, pues, como coaching o como coach, desglosando o partiendo la expresión o la función de allá el coach, pues es desarrollar competencias, ¿vale?
Siempre hablamos, oye, ¿qué diferencia puede haber entre una habilidad y una competencia? Y yo, desde mi humilde punto de vista, las habilidades son aquellas cosas que hacemos bien, pero las competencias somos en aquellas que somos expertos, ¿no? Entonces, el coaching al final, a nosotros de qué nos sirve, y a mí personalmente hablo por experiencia propia, es que me ha ayudado a desarrollar competencias, ha reforzado algunas habilidades que tenía y otras que no las veía tan importantes. Y el coaching, pues al final te permite volverte un facilitador, acompañar al éxito de las personas, ¿no? Y siempre, evidentemente, pues generando un entorno óptimo. Y aquí vamos a empezar cada vez como a bucear por este tema de competencias. Algunas es cuestión de ser conscientes de ellas, ¿no? La humildad, la autenticidad, la vulnerabilidad. Primero que todo tenemos que partir de que no hay una verdad. Hay diferentes verdades, diferentes realidades, con lo cual es importante ser muy empático, es muy importante tener la capacidad de comprender, de escuchar, justamente para poder verificar cuál es la realidad. Esto luego lo ahondamos más. Y otra cosa muy importante es al final que a veces nos cuestionamos, oye, esto de ser vulnerable es complicado, ¿no? Estoy casi que permitiendo que las personas puedan opinar de mí, puedan afectarme a mí, pero no, la vulnerabilidad no es nada más que el acto de ser humano. Oye, yo como Agile coach, yo como profesional también me equivoco y esto me hace al final más humano. Y aquí la verdad es, no buscamos superhombres invulnerables, no, todo lo contrario, buscamos ser más humanos para poder manejar esa cercanía que al final, desde mi experiencia, es lo que permite que la gente pueda ir evolucionando. Otro tipo de competencia que me parece fundamental es la competencia de la escucha activa. Esto tal vez para mí es de las cosas más difíciles, ¿no? Porque al final, siempre que estamos en una conversación, siempre que estamos en una reunión, pues estamos con nuestra foto, pensando, juzgando, y al final esto es para mí, una de las competencias o de las más complicadas, que al final hay que trabajar en ellas. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar presente en tres niveles, ¿no? No solo en el lenguaje ni en mi parte corporal, sino en la gestión emocional. Al final yo tengo que darme cuenta cómo está la gente y acompañar esa parte emocional. Hay que focalizarse en la escucha a otro, obviamente. Una buena forma de la escucha activa es que cuando tenemos alguna duda, pues devolvámosla. Oye, entiendo que estás diciendo esto y esto. Y esto y esto hay que decirlo no en mis palabras, sino en las palabras que escuché en mi interlocutor. ¿Por qué? Porque esto al final está generando un canal de comunicación muy directo cuando tú preguntas o hablas de lo que está hablando el interlocutor en sus mismas palabras. Bueno, no interrumpir, acompañar. Vale. Otro tema que se nos conoce a los coaches son las preguntas, ¿no? Dices, es que este es de los coaches que lo único que sabe es preguntar, ¿no? Pero la pregunta al final es una herramienta, es un medio más para conocer la realidad, para ver las personas que quieren, para ver,
para abrir ese espacio, ¿no? Y las preguntas son las grandes acompañantes del cómo, cuándo, qué, para qué, porque al final, cuando tú elaboras una pregunta que invita a la reflexión, que invita a la apertura, estás permitiendo que la persona o el equipo se exprese. Pero si tú haces una pregunta cerrada es, oye, ¿este sprint va bien? La única respuesta es sí o no. Entonces, claro, ante ese tipo de preguntas, lo que estamos evitando es una buena comunicación. Entonces, como lo indica el slide, pues las mejores preguntas para fomentar esta conciencia y la responsabilidad empiezan con palabras que buscan cuantificar o reunir datos. Y una de las preguntas poderosas que más me gusta a mí es el silencio, ¿no? Por al final a veces nos sentimos incómodos cuando hay un silencio, pero no sintamos, yo creo que el silencio al final es un espacio para la reflexión. Acostumbrémonos cuando nuestro interlocutor, cuando el equipo hace un silencio, no nos sintamos incómodos, pensemos y sintamos que esta persona, pues al final lo que está es reflexionando, indagando en sí mismo cómo responder a algo. Bueno, y el coaching al final, pues también tiene su rigurosidad, su profesionalismo, tiene que tener un método, tiene que tener herramientas. Entonces, con lo cual, hay procesos para desarrollar la actividad del coaching, por supuesto, y hay muchas metodologías. Hay cada escuela, la americana, la europea, en fin, tiene múltiples. Y yo aquí, pues lo que trataba era de resumir tres básicas, ¿no? La primera es preparar el entorno. Para yo empezar un proceso de coaching o de acompañamiento, pues lo primero que tengo es llegar a un acuerdo con el equipo de decir, oye, ¿cómo os gusta que hagamos estas sesiones de acompañamiento? ¿O cómo os gusta, vamos, una retrospectiva? Entonces que la gente pueda decir, oye, pues a mí me gusta que haya respeto, que haya escucha, y todos estos acuerdos los genera el mismo equipo. Y tú como coach o como Agile coach, pues también puedes implementar algunas que crean que son importantes. Entonces es fundamental crear acuerdos porque esto al final lo que da es claridad, ¿vale? Algo fundamental es el objetivo. Este lo vamos a ver posteriormente. Una vez comienza todo este proceso porque se ha generado un contexto claro, se ha generado un contexto de confianza, pues evidentemente hay que hacer seguimiento. Y el seguimiento, pues, si nos vamos a un tema de Scrum, pues un daily meeting, pues al final es un momento para contar y resolver las famosas tres preguntas, pero al final lo que se está haciendo es seguimiento de cómo van las cosas. Y evidentemente el cierre requiere, primero que todo, que haya un objetivo, que ese objetivo tenga KPIs o métricas que medir para poder evaluar y para poder saber si es el momento de cerrar ese proceso, llámese como se llame, y que por lo menos se pueda decir, oye, este es el resultado final. ¿Vale? Entonces, es muy importante entender que parte de todo esto del Agile Coach, pues tiene una rigurosidad. Esto no es, en estos días leía yo algún artículo que decía es que a los Agile Coach nos llaman los abraza árboles y yo llamaría. Pues claro, porque creen que son muy guay y tal. Y la verdad es que esto es una de las disciplinas, llamarla profesiones, pues que desgasta mucho porque al final tienes que tener los cinco sentidos en plena producción. Bueno, objetivo. Entonces, evidentemente,
es la piedra angular. Si no hay objetivo, es imposible que haya un proceso. Entonces, de esto podéis encontrar pues toda la información que queráis en la web. Pero básicamente yo creo que aquí diría yo, lo importante del objetivo es que sea muy claro, muy específico y que tenga KPIs o formas de medirlo para ver si se progresa o no se progresa. Porque, como decía alguno de los ejecutivos de HP, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces es fundamental. Y en esto encontraréis que hay quien pone el Smart Plus Plus y Re Plus. ¿Por qué? Porque evidentemente tú a un objetivo, pues no solo es que sea específico, medible, alcanzable, realista, sino que puede ser sistémico, que es muy importante, y es que los objetivos que se pongan encima de la mesa estén alineados con unos objetivos de la misma cultura empresarial, de los mismos objetivos que la organización plantea. Y algo que fundamental es dar permiso al feedback, ¿vale? La retroalimentación es algo importantísimo. Como coach o agile coach, pues siempre tenemos que dar ese espacio, ¿no? Un espacio donde las personas y los equipos puedan escuchar generosamente lo que opinamos de alguna situación en especial, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que el feedback al final es un acto de generosidad quien lo da y quien lo recibe también debe entender que es así. Es un espacio donde no se emiten juicios, solo se emiten hechos, donde se pone encima de la mesa, oye, yo veo estas fortalezas, veo estas acciones adecuadas que se han realizado, pero también veo áreas de mejora. Normalmente estamos muy acostumbrados a decir fortalezas y debilidades, pero yo soy muy amigo de áreas de mejora porque donde hay áreas de mejoras hay capacidad de cambiar, ¿no? Entonces, no solo creemos el feedback con los equipos, sino vamos extendiendo a que cualquier persona, cualquier miembro de un equipo, pues pueda tener feedback con su mismo par, ¿no? Con otro miembro del equipo. Y esto es bastante positivo porque escuchando, entendiendo y viendo la percepción de las personas, se mejora mucho, ¿vale? Y bueno, hay dos áreas, está claro, el coach profesional es más un one-to-one, más hacia una persona con otra persona, pero también está evidentemente orientado a la parte de equipos, que es aquí donde el Agile Coach, pues también tiene que ejercer esa competencia, ¿no? Esa disciplina. Y cuando estamos hablando de equipos, pues esto se basa en teorías de sistemas, ¿no? Cosas como todo sistema es más que la suma de sus partes. Está claro que si tenemos un equipo multifuncional y cada uno tiene X especialidad, sumar esas especialidades no es tan potente como puede ser servicio en un equipo. O sea, pues eso es un tema importante. Hay que entender y hay que confiar en los sistemas. Es otro punto importante. Por eso es que los equipos, perdonar que yo indiscriminadamente diga a veces sistemas, a veces equipos, ¿no? Los equipos se autorregulan. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de encontrar lo que necesitan. Y esto lo he verificado yo en algunos procesos de coaching de equipos, donde al final, en la medida que tú confíes en el equipo, en la medida que tú le entregues al equipo su control, acordaros que no nos podemos posicionar como los líderes de los equipos. Nosotros lo que hacemos es estar al lado, acompañarlos, difuminarnos, permitir que ellos vayan mostrando lo que ellos sienten. Los sistemas tienen la capacidad de autoorganizarse, regularse, estructurarse, en fin, un poco de lo mismo. Los sistemas tienen tendencia hacia la evolución y al cambio.
y el comportamiento de los sistemas se revela. O sea, en el momento que hay algo que al equipo le molesta, así sea un solo integrante, eso se revela inmediatamente. Emocionalmente se genera la tensión y entonces por eso tenemos que tener esa escucha activa, ¿no? No es solo escuchar, sino ver, mirar la expresión de la gente y la verdad es que al final te das cuenta que algo está sucediendo. Algunas de las características, como digo, es trabajar con un enfoque sistémico. Cuando estemos en un grupo, yo insisto que no hay que decir, oye, Carlos, ¿qué piensa de esto? No. Hablemos, o María, ¿qué opina de esto? No. Hay que tratar de trabajar el equipo como un ente sistémico. Y más bien, en vez de decir tal persona es, oye, y los miembros del equipo, ¿qué opinan acá? Hay que despersonalizar en ese sentido, ¿no? Para dar ese concepto de unión, de equipo, donde todos valen, donde todos tienen el mismo nivel de responsabilidad y de empoderamiento. Se desenvuelve en un contexto seguro, o sea, a los equipos, evidentemente, un equipo que no se sienta seguro jamás va a ser productivo. Por eso es tan importante cosas tan que yo comentaba iniciales, como generar acuerdos y que los acuerdos vengan desde el mismo equipo. El coach hace espejo del sistema y al final, ¿esto qué significa? Que como tenemos la capacidad de ver y mirar, simplemente lo ponemos encima de la mesa. Oye, yo estoy percibiendo esto. Y al final, tú lo que estás es devolviendo, entregándole lo que ves, sin juzgar, ¿vale? Eh, a ver, a veces me gusta tanto este tema que me puedo extender. Entonces, yo sé que estáis más interesados en el mundo Agile Coach. Entonces, importante, el coaching es un gran complemento. Y la misma teoría, los libros que se han sacado del Agile, pues siempre van a eso, al tema de facilitación. Al final os voy a dejar dos referencias a dos libros que son bastante simples, sencillos, pero a mí me encantan. Uno de esos es el de Lisa Atkins, que es el de Agile Coach, con el cual me baso este primer eh, figura o sí, dibujo, donde básicamente vemos pues la cantidad de roles que al final un Agile Coach tiene que tomar, ¿vale? Habilidades de un Agile Coach, saber leer la situación, esto es un poco traído del coaching al final, se preocupa porque la gente, más por la gente que por el mismo producto. Es curioso, pero yo siempre en mis charlas en la escuela de negocios os digo, pues que es curioso, pero después de 50 años hemos vuelto a pensar que lo más importante son las personas, ¿no? Pues eso. Asume que no sabe y pregunta. El Agile Coach tiene que ser muy curioso, tiene que indagar, tiene que investigar, tiene que preguntar y por eso las preguntas poderosas es, oye, ¿para qué haces esto? Y el para qué siempre te ubica en el futuro y esto le estás permitiendo a los equipos hablar, expandirse y contar qué es lo que quieren, ¿no? Reacciona junto al equipo, más que fijarse en un plan, set de aprendizaje importantísimo. Aquí todos los días tenemos que aprender de algo, tenemos que además mostrar, yo creo que lo mejor de un Agile Coach es mostrar enseñando, ¿no? Mostrar o enseñando a través de lo que día a día hace la humildad, el aprendizaje, el saber que todo es imposible controlarlo y que tenemos que crecer, ¿no? Persigue la excelencia del grupo, no permite el desperdicio, esto está más enfocado al Lean. Evidentemente se pierde mucho tiempo en reuniones, en comunicaciones, en fin.
Entonces, el dominio de las 5 S, por ejemplo, que es una de las prácticas de Lean, y todo este tipo de metodologías, pues también te ayudan a posicionarte. Vamos a ver las principales funciones que Lisa Atkins nos comenta en su libro, ¿no? Que me gusta mucho. La primera es facilitador y es, oye, facilita que las reuniones sean productivas, ¿no? Y hay miles de herramientas, pues, para permitir eso. Inclusive partiendo de la primera que os comenté, el acuerdo. Si tú en una presentación o en una reunión de equipos, perdón, pones el acuerdo donde hay respeto, tal, escuchar, no omitir juicios, eso ya solo está permitiendo que las reuniones sean bastante productivas, porque además el acuerdo lo ha puesto encima de la mesa el mismo equipo. Formador, evidentemente hay que estar transmitiendo conocimiento, hay que estar transmitiendo las reglas del juego, llamémoslo todos estos marcos ágiles, pues evidentemente hay que trasladarlos a la organización y a los equipos. Como coach y mentor, pues ya lo he comentado. Básicamente al final hay que tratar de que el equipo vaya a su mejor versión. Como solucionador de problemas, pues permitir espacios donde los problemas afloren y donde el equipo se sienta responsable de esos problemas y busquen sus propias soluciones. Como os digo, los sistemas están completos, los equipos siempre tienen la capacidad de resolver lo que necesitan. Navegador de conflictos, pues similar, ¿vale? Aquí es muy importante que los Agile Coach empecemos a manejar unos maletines de herramientas, ¿no? Herramientas en dinámicas, herramientas que permitan la comunicación, herramientas que permitan que aflore lo que está sucediendo. En fin, esto es pues todo un mundo, os lo digo. Y luego pues conductor, colaborador, o sea, buscar al final todos en el equipo deben ser corresponsables, con lo cual hay que buscar esa cooperación, hay que tratar de que los individuos interactúen entre ellos mismos, en fin. Voy un poco, tengo que agilizar un poco porque la verdad es que estamos cortos de tiempo. Bueno, somos agentes del cambio definitivamente. O sea, este es un típico slide que lo encontraréis en muchas partes, pero es interesante porque al final esto es lo que sucede, ¿no? Estamos en un antiguo o viejo status quo, o sea, en nuestra zona de confort. Estamos así, desarrollamos las cosas, nos hace sentir seguros y de pronto aparece un elemento externo. Y un elemento externo es el planteamiento, oye, ya no hagamos más esta forma de trabajo, vamos a agilizarla, vamos a incluir un marco ágil. Pues en ese momento empieza el lío, ¿no? Porque lo primero es que las personas tenemos emociones y tenemos ante el cambio muchas posturas, miedo, rabia, negación, y entonces hay una resistencia al cambio. Luego entramos en el caos porque no sabemos si lo anterior no se debió haber descartado y nos vamos a meter en algo desconocido. Y bueno, todo esto es un camino que hay que recorrer y que todos los seres humanos, queráis o no, pasamos por ello cuando nos plantean un cambio, ¿no? Pero al final llegará esa idea transformadora, esa idea que al final dirá, oye, es que esto funciona mejor. Y luego el siguiente paso es, vamos todos a generar ese ambiente seguro, vamos a integrarnos, vamos a convertir esto en hábitos hasta que llegamos al nuevo status quo, ¿no? Que es el cambio. Y esto sigue, ¿no? Al final, pues no ellos voy de A a B, ¿no? Luego se irá C y D. Y aquí, evidentemente, pues estas competencias que yo comentaba del Agile Coach, pues son las que ayudan. Primero, ser conscientes de que las personas y los equipos pasan por estados emocionales y hay que estar ahí, ¿vale?
pongo una cita de aprender es actuar, sin embargo no sirve cualquier acción. O sea, yo creo que cuando realmente un equipo tiene un aprendizaje es cuando está actuando de una forma distinta. Aprender no es leer, asumir un conocimiento y ya está, no. Aprender es cuando efectivamente las personas actúan de una forma diferente. Vale. Y luego entra, y entonces, ¿cuál es el marco de trabajo de los Agile Coach? Pues uno mira esto y se puede asustar. Evidentemente, por un lado, tenemos que gestionar el contenido, con lo cual la enseñanza, la formación, el ser mentor ayuda a mostrarle, a guiar a las personas de cuál es el camino. Por otro lado, a nivel de procesos, pues con coaching profesional, coaching de equipo, facilitador, pues ayudas al cambio, porque al final el cambio tiene, como decía yo, esto no es de ser el más guay, ni es el ser el más innovador, ¿no? Esto hay que ser súper profesional, súper riguroso y de verdad tener todo un método para que este proceso de gestión del cambio se lleve a cabo. Por otro lado, pues practicante de Agile y de Lean, evidentemente, hombre, es imposible conocer toda la metodología, perdón, todos los marcos que plantea el agilismo, ¿no? Pero por lo menos si en una organización sabes que están usando XP o están utilizando Scrum o Kanban o el método o marco que sea, pues al menos evidentemente lo tenemos que dominar porque al final es una forma de posicionarnos y verificar qué se hace bien y qué se hace mal. Y en esto sí hay que ser muy riguroso, ¿no? O se hace o estos híbridos que se crean, pues a veces generan unos huecos muy interesantes por donde se va mucha productividad. Y también se habla de maestría técnica, maestría de negocio, maestría de transformación. Entonces, claro, al final, pues si tenemos experiencia como desarrolladores de software, pues puede ayudar, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque conocemos la naturaleza y las complejidades. Maestría de negocio, pues sí tenemos que hablar no solo con los equipos, sino con dirección, porque evidentemente nos tenemos que posicionar en diferentes niveles organizacionales y uno de ellos es la dirección, donde justamente tenemos que, perdonar la palabra, evangelizar para que la dirección apoye todo este nuevo cambio, apoye todos estos nuevos marcos. Y evidentemente, pues también maestría en la transformación, ¿vale? Entonces, evidentemente es un campo y esto del Agile Coach no es que yo me leo 3 libros y ya está. No, la verdad es que es bastante complejo si se quiere llevar pues a su cabalidad, ¿no? Porque yo me hice alguna búsqueda de, porque bueno, ofertas de trabajo de Agile Coach por LinkedIn, os podéis imaginar, es bastante amplio. ¿Y qué piden? Pues oye, que seas capaz de hacer coaching y mentorizar a las personas y a los equipos en metodologías ágiles, apoyar la transición de la cultura ágil y de liderazgo, creación y mantenimiento de comunidades, definir alcance, etcétera. Ahí lo estáis leyendo. Son muchísimas cosas que se plantean al Agile Coach. Entonces pregunto yo, y ahí sí me gustaría escuchar vuestros comentarios. ¿Creéis que puede existir este personaje? ¿Creéis que este personaje o esta función o esta profesión se puede lograr? Escucho, a ver, leo algún mensaje. No sé si me estáis escuchando. La Hola. gente está escribiendo la gente, ¿vale? Entonces, dales un minutillo, unos Vale, vale. minutos que aparezcan.
Pero tú comentarios. me estás escuchando bien, se ve bien los Sí, slides. sí, se ve bien, Vale, estupendo, me parece genial. Bueno, mira, ahí tienes los primeros comentarios, te vale, devuelvo el protagonismo. vale, genial. Como yo creo que, perdón, bueno, los superhéroes por desgracia no existen, pero sí debemos mejorar este tipo de competencias y hacia futuro, desde luego, este perfil será la clave de muchas empresas. Muy bien. Sí se puede lograr con tiempo, ganas y actitud, me encanta. Yo creo que sí, es un tema de querer y tener actitud. Sí se puede lograr, por supuesto, todo tiene su tiempo. Pues sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, porque al final es un camino en el cual, pues, todo llegará, ¿no? Igual, a ver, no hay un path learning que te diga que tú tienes que venir de desarrollo de software, no hay un path que digas que tienes que tener estos 3 certificados, estos 2 máster y tal, no. Yo creo que al final, un Scrum Master, por ejemplo, es uno de los roles que digamos, su siguiente paso perfectamente puede ser Agile Coach. Pero evidentemente yo aquí, y con todo el respeto que os tengo, y que a veces esto es un poco fuerte decirlo, pero hoy en día yo también me he encontrado, y esto es un poco por compartir experiencias, que una persona de muy temprana edad, recién terminada, eh, se posicione, o sea, a los 25, 26 años, posicionarte como un Agile Coach, pues yo lo veo complicado. ¿Que se puede hacer? Pues a lo mejor. Pero es importante el tener experiencia, el tener de alguna forma seniority en algunos aspectos, porque al final nos tenemos que tener conversaciones cruciales con los directores de las empresas. Muchas veces en los equipos encontramos personas muy reacias, con mucha expertise y, como decimos en España, con los colmillos retorcidos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas del día a día es lo que hay que enfrentar. Entonces, claro, evidentemente, el coach para mí personalmente es algo que siempre me da las competencias y me da mis herramientas cuando se generan estos conflictos, cuando tengo que comunicarme a la alta gerencia, cuando tengo que plantear una idea transformadora, ¿no? Entonces, es importante pues tener eso en cuenta. Y por último, pues me gustaría que vosotros mismos respondierais esto, ¿no? El seminario al final o esta pequeña charla es qué valor puede aportar un Agile Coach en las organizaciones. ¿Vosotros qué pensáis? Ahí os devuelvo un poco la... Al respecto, Hernando, habíamos planteado otra cuestión que me habías pedido. Si quieres, lo muestro en pantalla, ¿vale? Porque habíamos planteado Vale, otra encuesta. correcto. Un segundo, a ver si la encuentro. Creo que era esta. Vale, sí, era este. ¿Qué opinión te merece la disciplina del coaching en el ámbito de la agilidad? Eh, ¿Se lee? Sí, ¿Qué opinión te vale? Entonces, digamos, es un poco responde a la pregunta que estabas planteando, ¿no? La gente puede contestar a través de la encuesta y lo vamos a ver rapidísimamente, ¿no? Repito, ¿qué opinión te merece la disciplina del coaching en el ámbito de la agilidad? La encuesta es completamente anónima, así que podéis ser 100% francos. Insisto, esto es un foro abierto al que habrá gente que estará más en favor, más en contra. Siempre hay enfoques más técnicos, otros que toman en cuenta otros valores. Y
Y bueno, insisto, bueno, ahí estamos esperando unos minutillos más. Conocimiento, dirección, cambio, en entornos cambiantes y dado el panorama actual es muy necesario que haya coaches para cambiar la mentalidad de las empresas. Me parece que aporta unión al grupo de trabajo, se comprometen, genial. Trabajo en multinacional y recursos humanos, creo que es uno de los mejores competencias para poder comunicar en ambos lados. Me parece que un Agile Coach debe tener mucha expertise en la empresa. Sirve bastante la experiencia de trabajo como Scrum Master. Interesantísimo el tema, es necesario implementarlo. Gracias por lo que me toca a mí. Vale, genial. Aporta Bueno, voy mayor a, énfasis en la estrategia de cambio y en general la chispa suficiente como para impulsar una transformación significativa y profunda en la cultura de la organización. bueno, voy a cerrar la votación. Parece Ujú. que... No sé si estáis viendo los resultados. Si Pues quieres comentar genial. algo, Armando. No, al final el planteamiento me gustaba era devolverlo, ¿no? Porque evidentemente aquí demostramos que el sistema es más que la suma de las partes, ¿no? ¿Es la necesidad de un Agile Coach por equipo, por empresa, o es más un servicio externo? Esta es una pregunta, ¿no? Pues la respondo. A ver, el Agile Coach, Adelante. digamos, se diferencia del el Scrum Master, por ejemplo, por hablar un marco concreto. El Scrum Master, pues básicamente lleva un equipo, dos equipos, está también escalando algunos temas a la organización y el Agile Coach, digamos, es para mí el siguiente paso, ¿no? Es el ente transformador de la compañía. Entonces, el número de Agile Coach, pues depende del tamaño de la organización, de la cantidad de proyectos que haya, la cantidad de Scrum Master. Conozco empresas aquí en España que evidentemente ya han creado una oficina de Agile Coach paralela a la PMO, que anteayer hablaba nuestro compañero Leonardo, y al final, pues el Agile Coach lo que aporta es a varios Scrum Master, puede apoyar, a los Product Owner, en fin, al final es un ente transformador dentro de una organización para promover los marcos ágiles de trabajo, ¿no? Entonces pues es una pregunta que depende del tamaño de la organización, de la complejidad. ¿Hay Agile Coach que hacen como Scrum Master? Los hay, ¿vale? Pero yo creo que el Agile Coach se está posicionando definitivamente, de lo que yo veo y demandan las empresas, como un profesional que tiene la capacidad de velar por todo el marco de agilismo que se genera, ¿no? Y él, por ejemplo, puede hacer coaching de los Scrum Master, apoyarlos, mentorizarlos y de alguna forma, pues transformarlos. Bueno, esta es una estadística que me llamó la atención, simplemente la quería poner, y es que LinkedIn ha hecho estudios, como sabéis, ellos permanentemente, y ha visto que los Agile Coach han aumentado en un 57%. Es impresionante, hoy en día todas las compañías están buscando Agile Coach. Han visto que es un rol fundamental para una transformación, para que la organización pueda asegurar el paso de transformarse. Y finalmente, bueno, hay dos libros que os quería recomendar, de verdad, muy recomendados. Son este de coaching, me encanta, se llama El arte de soplar brasas. Ojalá, si os interesa este tema, lo consigáis. Y este de Lisa Atkins, que es para mí uno de los libros que mantengo debajo del brazo, pues es Coaching Agile Teams, ¿no?
Este a veces habla mucho del rol del Scrum Master, pero bueno, también da evidentemente espacio al Agile Coach. Son dos libros que os recomiendo. Y de verdad, pues bueno, voy a poner el siguiente slide que Juan Lu os va a comentar. Por mi parte, de verdad, os agradezco el tiempo. Antes de despedirte, Hernando, que te veo ya que Vale. te pilla. Vuelve atrás si quieres un segundo. Lo digo porque antes de despedirte sí que Vale. Lo digo por si la gente evidentemente tiene más preguntas. A mí sí que me Vale. gustaría pues hacerte un par de comentarios, un par Vale. de observaciones. Afortunadamente yo he tenido la suerte también de recibir formación como coach, ¿vale? En el coaching sistémico de equipos. A nivel de trabajar con equipos es otro mundo, ¿vale? Porque te abre la perspectiva, te abre la mente y te permite ver el funcionamiento de equipos de otra manera. Es cierto que muchas veces de un Scrum Master se espera que sea pues un rol mucho más técnico, que básicamente te ocupe de calcular la velocidad de los equipos, de establecer las iteraciones, de resolver problemas internos, ¿vale? Pero no podemos dejar de pensar, ¿no?, que estás trabajando con personas, ¿de acuerdo? Y no es necesario, digamos, saber qué es a lo que voy yo, ¿no? Porque yo te voy a hablar y te voy a hablar de las competencias y pensaba, digo, que sí, es que es fundamental, es increíble, ¿no? No es necesario ser un Agile Coach para tener conocimientos de agilidad o para aplicar la agilidad, ¿de acuerdo? Porque simplemente como Scrum Master lo vas a utilizar también, te va a venir súper bien, o sea, no debemos esperar o no debemos aspirar a conocer el coaching, ¿vale? Para, digamos, para ser Agile Coaches, ¿vale? Lo podemos aplicar como Scrum Master seguro, como Product Owners también, como miembros del equipo de desarrollo también, ¿no? Evidentemente, pues, el contexto del webinario está haciendo referencia a la agilidad y al coaching, ¿vale? Pero yo creo que es lo que dices tú, muchas veces se vende el coaching pues como abrazar árboles, me ha gustado el término que has utilizado. Hay un proceso, hay unas técnicas detrás, hay un método de trabajo y es muy difícil, es muy complicado. Yo creo que esto lo sabemos la gente que lo hacemos y que hemos empezado desde cero y que tenemos que estar pendiente del método, del proceso, de cómo se aplica, de todo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues quería ponerlo sobre la mesa y, bueno, aprovechar pues para darte las gracias, ¿sabes? Entonces, no sé si alguien más Aquí ahí tiene alguna... consideras que el Agile Coach es la evolución de un Scrum Master. Yo lo replantearía más bien, un Scrum Master, si quiere seguir abriéndose a un nivel, digamos, más amplio a nivel organizacional, pues es un buen paso y es un paso que puede ser natural, ¿no? El ser Agile Coach. Lo que sí os digo es que fue un poco, al final creo que ni terminé la idea, los Scrum Master, por lo general, y lo que yo estoy viendo son son, digamos, más competencial, más hard skill, o sea, más técnicos, ¿no? Estas son las reglas, esto se cumple, y entonces el compromiso en un Agile Coach es mucho más amplio, con lo cual la parte competencial es fundamental. Yo creo que un Scrum Master con un coaching profesional o de equipo, sobre todo, pues perfectamente podría evolucionar a esa posición. Vale, pues si tienen más dudas las podemos ir comentando. Bueno, ahora sí, lo que estabas comentando, Hernando, pues bueno, seguimos trabajando. Hernando y yo estamos trabajando en actualizar el curso que tenemos de Agile Coach con una certificación de CertiProof, ¿vale? Es un curso online, ¿vale? Completamente online, tendrá dinámicas online, con un acceso a una aula virtual, con las 4 sesiones de formación, con un manual PDF, ¿vale? Lo que completo, ¿vale? Estamos trabajando en la actualización de los materiales, ¿de acuerdo? El curso lo dirige sobre todo Hernando, ¿vale? Yo estoy más de apoyo y dando soporte, pero bueno, cada uno tenemos nuestro ámbito y bueno, si alguno está interesado, lo lanzamos el 4 de junio, ahí es cuando va a empezar el curso, tendrá una duración prevista de 2 meses y va a incluir un examen de certificación en la última semana, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el precio oficial, 299 euros. Me estaba comentando Hernando ahora antes de comenzar que, bueno, de hacer un esfuerzo para la comunidad, de hacer un descuento del 50%,
me estaba diciendo, pues bueno, mantendremos el 50% de descuento, con lo cual se quedan unos 150 euros, me parece. Es que no hemos tenido tiempo de hablarlo, Armando. Si alguien está interesado, si alguien quiere saber más, simplemente que me escriba a mí personalmente a jlvg@proagilis.es. Me podéis preguntar sobre el curso, me podéis preguntar cualquier cosa, me podéis preguntar lo que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, es un curso para aquellos que ya saben de agilidad, evidentemente. Es un curso que tiene como un requisito que la gente conozca la agilidad, que tenga un certificado en Scrum Master, en Product Owner, algún conocimiento básico, porque no se trata de volver a hablar de agilidad, sino de hablar de coaching y cómo aplicar el coaching a la agilidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, ahí está, lo dejamos. Insisto, tenéis el email, os volveremos a escribir, os volveremos a notificar sobre el curso, ¿de acuerdo? Para todos aquellos que estéis interesados, y el que no esté interesado, pues no pasa nada, podéis seguir formándoos, os seguiremos invitando a los webinarios. Están preguntando que cada cuánto dan este curso. Es interesante que como es online lo respondas. Bueno, pues es que, como tú sabes, Hernando, el diseño que estamos, la redactación que estamos haciendo es un curso online, pero que tiene sesiones en vivo también. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, pues es un curso que estará programado cada 2 meses, más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, la primera lo volvemos a lanzar ahora en junio, el 4 de junio, luego pues tenemos que esperar seguramente después del verano. Entonces, si alguien quiere irse de vacaciones en verano con su certificación y sobre todo habiendo aprendido de Agile Coaching, ¿vale? Pues se podéis apuntar antes de verano. La segunda edición ya va a ser la segunda edición de esta versión renovada será para después del verano. ¿De acuerdo? Será online, será completamente online. El horario de las clases, por lo que me están preguntando, las clases serán, pues no lo tenemos definido exactamente. Habitualmente son en horario de 6 a 8 de la tarde, hora española. Por supuesto, todo queda grabado, los webinarios se pueden volver a ver, ¿de acuerdo? Pero lo interesante, yo se lo digo siempre a la gente, oye, ya que te apuntas y ya que pagas, pues participa, asiste en directo, ¿no? A las formaciones, ¿vale? Pero bueno, os volveremos a informar. De todas maneras, pues acordaros cuando llegue el email, si os interesa, oye, yo estuve, no me ha dado tiempo de poner el cupón de descuento, ¿vale? Yo estuve en el webinario, acuérdate que propusiste un descuento del 50%, pues bueno, así lo mantenemos, ¿vale? Insisto, es una forma más, digamos, de contribuir a diseminar el conocimiento. Perdona, te interrumpo, que aquí hay una pregunta que hace Elizabeth, que dice que si un coach puede acceder al curso. Entonces, vamos a ver, evidentemente la parte competencial, genial. Lo que sí es importante tener en cuenta que para poder certificarse como Agile Coach, necesitas al menos ser Scrum Master, ¿vale? Sí, o Product Owner, una certificación previa en el ámbito de la agilidad. Entonces hay que conocer algo de agilidad, evidentemente, y tener al menos la capacidad de conocer el ámbito de Scrum Master, sobre todo para que sea mucho más productivo el curso. Vale, pues bueno, yo creo que ha estado interesante. Volveremos a dar más webinarios sobre Agile Coaching, volveremos a profundizar en la materia. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o ya podemos ir cerrando la sesión. Pues dejo que te despidas, Hernando. Para mí ha sido un placer volver a colaborar contigo, seguir colaborando contigo. Entonces, pues nada, te dejo que despides y cierres la sesión. Y por mi parte, deciros que en breve os hacemos llegar un link con acceso al vídeo, con acceso a la PPT también. Y bueno, vale. Permanecer atentos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Oye, pues nada, de mi parte, agradeceros nuevamente. Una despedida también muy cálida dentro de este frío que tengo hoy aquí. Y la verdad, pues espero que esto os genere la inquietud para ir explorando más. Y de verdad os agradezco mucho vuestra escucha y vuestro tiempo. Por concluido el webinar, nos vemos próximamente. Os habrá llegado un email ya con los webinarios que hay previstos para el mes de mayo. Así que seguimos trabajando. Muchísimos ánimos. Hasta pronto. Hasta luego.